Buenas tardes. Bueno, comenzamos. Teníamos pendiente la actividad 7124 de convertir direcciones IPv4 a binario y poder hacer algunas tareas como encontrar una dirección de red utilizando la comparación binaria AND y, bueno, varios ejercicios de conversiones. Les recuerdo que todavía sigue activo el enlace. Y bueno, si tienen alguna pregunta, realmente les invito a ponerla en el foro para que así todos puedan aprovechar la resolución de una determinada consulta y vamos documentando esos ejercicios. Bien, continuaremos explicando la parte de asignación de direcciones IPv4. Bien, recuerden que hemos hablado antes de las direcciones de red en IPv4 y las máscaras de subred. También sabemos para qué sirve una máscara y más o menos tenemos una idea de cómo se determina el tamaño de una red. Bien, pero antes de avanzar más, bueno, ¿cómo obtiene una computadora o cualquier terminal una dirección IP? Bueno, como ya lo hemos trabajado antes y que afortunadamente ya sabemos configurar DHCP, pues sabemos que una terminal o un nodo puede tomar su dirección de manera estática, es decir, nosotros la configuramos de manera manual o puede tomarla por DHCP. En cualquiera de los casos, tenemos que asignarle a este terminal una dirección IP, una máscara de subred y un gateway por defecto, así como lo hemos venido trabajando. Voy a pasar a recordar un poco lo de DHCP, que es la otra manera de la cual se puede obtener o de la cual una computadora puede obtener una dirección IP. Vaya, en este caso, el servicio de DHCP lo está proporcionando el router. Esa es la forma en la que nosotros lo hemos utilizado hasta ahora. Pero podemos tener un servidor aparte que esté proporcionando DHCP para una o para varias redes. Ahorita este servicio de DHCP lo tenemos configurado en cada router, en R1 y en R3, por ejemplo, y hay tres recursos o tres pools de direcciones, uno para cada red local. Bien, en el caso que tuviésemos un servidor, podemos tenerlo uno solo para toda la topología. Es decir, si coloco un servidor en esta red de acá, ese servidor bien puede ser o bien puede servir direcciones de DHCP para la red del S2, para la red del S3, para el S4 y para el S5. Es decir, no tienen que estar en la misma red para servir direcciones. Bien, eso para comentar un poco de DHCP y ampliar los conceptos que ya tenemos. Bien, entonces, es lo que nos menciona la teoría. Podemos utilizar manual o DHCP. En el caso de los servidores, tienen una IP fija. Claro, no debemos dejar la elección de la IP al servidor, porque eso podría cambiar, ¿no? La dirección podría estar cambiando en diversos intervalos y no queremos eso. Queremos que un servidor siempre se identifique con una misma dirección IP. Lo mismo para, por ejemplo, dispositivos que funcionan en red como impresoras. Necesitamos que esa IP no cambie. Bien, al utilizar DHCP vamos a encontrarnos que hay una forma para poder obtener DHCP con IPv4 y también con IPv6. Pero en el caso, eh, los datos son los mismos. Perdón, tanto sea manual, perdón, como DHCP, los datos son los mismos. Tenemos la dirección IP, la máscara y el get. El DHCP, perdón, el DHCP arrienda las direcciones. Eso lo vamos a ver más adelante en capa de aplicación, pero aprovechamos a comentarlo ahora
Una PC hace una solicitud al servidor DHCP. Prácticamente le pide que le preste una de las direcciones disponibles para poder comunicarse en la red. Si el servidor de DHCP tiene direcciones disponibles dentro del pool de recursos, entonces arrienda esa dirección a cada terminal. Esa dirección no es asignada de manera, ¿cómo diríamos?, de manera permanente al nodo, sino que se la presta por un periodo de tiempo. Cuando, las, cuando un nodo o una terminal ya no necesita una dirección, entonces se dice que esa dirección vuelve al pool, es decir, vuelve a estar disponible y se puede tomar para asignarse a otro dispositivo. Bien, entonces, ya con eso, okay, perdonen, permítanme un momento. Bien, pues ya con eso tenemos la idea de cómo el servidor de DHCP pues trabaja con las direcciones para asignarla a los dispositivos. A ver, tengo aquí una pregunta. Si al poner una dirección estática y usar DHCP, siempre hay que excluir la dirección estática. Sí, cuando configuramos el servicio de DHCP en el router, tenemos que excluir toda dirección que la hayamos configurado de manera manual. Así como lo hemos hecho con el gateway, que la excluimos del pool de direcciones, así debería hacerse con cualquier dirección estática, aparte del gateway. ¿Por qué? Bueno, porque si no le decimos al servicio de HCP que esa dirección no está disponible, pues va a tratar de asignarla a otro equipo. Entonces, se va a producir un conflicto de dirección IP porque se va a notar que la IP está duplicada. Así que el servicio de HCP nos va a estar dando mensajes. Bien, refiriéndonos a lo que está en pantalla, así como en capa 2 teníamos diferentes tipos de comunicación según el número de destinatarios al que se dirigió un mensaje, bueno, con IPv4 funcionan los tres tipos. Tenemos una comunicación de tipo unidifusión o unicast, donde hay una comunicación de uno a uno. Tal como se menciona al lado izquierdo, bueno, desde la PC con esa dirección IP 172.16.4.1 a la impresora. Es una comunicación uno a uno. En el caso del recuadro que está en el centro, tenemos una difusión de uno a todos. Este tipo de comunicación, como recordaremos de capa 2, es un broadcast o una difusión. En el caso del grupo más a la derecha, lo que tenemos es multidifusión o multicast, es decir, cuando un subgrupo de todos los nodos de la red son los que pueden recibir el mensaje. Ocupan una dirección especial. Si ustedes se fijan, tenemos que fijarnos en las direcciones IP. Estas direcciones IP de estos dos nodos son distintas a los otros dos que están en la topología. Tienen una dirección IP que comienza con 224. Bien. Ya más adelante veremos de dónde salen esas direcciones y por qué es un grupo de multidifusión. Bien. Ahí tenemos la descripción para lo que había mencionado antes, unidifusión, difusión y
multidifusión. Bien, para hacer una transmisión de difusión, podemos, o un nodo, una terminal, puede dirigir el mensaje a este patrón, 255, 255, 255, 255. Bien, esperaré que, como lo había solicitado, ponga la pregunta en el foro para poder ampliar esa explicación. La otra opción para poder enviar el broadcast sería 172.16.4.255, suponiendo que estamos hablando de una red con prefijo PLECA24. Bien, pues tenemos la descripción de multidifusión. Y luego hay una práctica de laboratorio que sirve para poder determinar esos tipos de tráfico, para poder ver las direcciones que están involucradas. Entonces, esta actividad es la, a ver, déjenme revisar, es la actividad 7138. Bien, esta va a ser parte de las asignaciones para esta semana. 7138. Con esa vamos a trabajar. De la misma manera que trabajamos con los ejercicios, entonces vamos a abordar esta. Supongamos que la clase que tendremos mañana, pues ustedes trabajan con esta investigación y ya saben, pues cualquier duda lo ponen en el foro de consultas. Bien. Cuando les mencionaba que el capítulo 7 es muy importante para su aprendizaje de redes, pues me refería a esto. Ya empezamos a hablar de direcciones, empezamos a entrar al contenido, digamos, más interesante de trabajar con direccionamiento. A partir de acá deben prestar bastante atención, llevar la lectura bien al día, porque empezamos a trabajar con el tema central de redes 1, que es direccionamiento. Bien, comenzamos con IPv4. Podemos diferenciar primero dos clasificaciones en IPv4. Tenemos las direcciones privadas y tenemos las direcciones públicas. Bien, en el caso de las privadas, menciona que estas direcciones no son enrutables, que se utilizan solamente en redes internas. El que se utilicen solamente en redes internas, pues ya nos da la idea de que no son enrutables, es decir, no salen a Internet. Internet es una red pública. Toda red privada se queda dentro del dominio privado. Para que puedan salir esos paquetes que están marcados con IP privadas a la red pública, entonces deben traducirse a otra IP, una IP de tipo pública. Bien, estos conceptos de traducción de direcciones públicos a privadas no se ven en redes 1, eso lo abordan hasta el segundo parcial de redes 2, pero la comprensión nace de acá, de redes 1. Bien, tenemos estos documentos que en la mayoría de la currícula se hace referencia, que son los RFC. Los RFC son como los manuales de cada una de estas tecnologías o la descripción de estas categorías. En la RFC 1918 ustedes encuentran a detalle, pero a bastante detalle, de una forma muy técnica, toda esa información de por qué necesitamos direcciones privadas, cómo se realiza para pasarlas a públicas, etcétera, etcétera. Bien. Por último, en esta lámina lo que tenemos son los bloques de direcciones privados. Con esto es lo que trabajamos para poder conectar nuestras redes. Si se fijan en el último bloque, 192.168.0.0, esto es un intervalo. Aquí comenzamos con 0.0 y podemos terminar en la 192.168.255. Normalmente,
De ese bloque se obtienen las direcciones para poder trabajar con redes que necesiten menos de 255 direcciones. Es decir, que necesiten conectar 254 usuarios máximo. Bien, si se fijan, todas las redes locales que tenemos en nuestra práctica de direccionamiento y enrutamiento son o caben en ese último bloque. 192, 168. Tenemos por acá 00 pleca 24, 192, 168, 10 pleca 24, y así con la red del S4 y la red del S5. Bien. Los demás, 10, 00, 0 pleca 8 y termina, bueno, la dirección inicial es 10, 0, 0, 0 y termina en la 10, 255, 255, 255. Por lo general, de aquí tomamos direcciones para los enlaces WAN. Pero verán que cuando estamos trabajando con un enlace WAN, no necesitamos trabajar o no reservamos un prefijo pleca 8. Recuerden que el prefijo de red nos indica la porción de red y por ende podemos saber la porción de host. Y la porción de host nos indica el tamaño que puede tener una red. Bien, cuando estamos utilizando la práctica de enrutamiento, recordarán que lo que estamos trabajando son con ese bloque de red, pero con prefijos pleca 30. En la clase anterior vimos por qué pleca 30 y era porque solo teníamos 4 direcciones. 2 reservadas y 2 asignables, que son las que necesitamos en las redes WAN. Bien, pues esos son los bloques de direcciones privadas. Ya regresaremos a ellos en otro momento. Esto es muy importante que ustedes lo puedan manejar. ¿Okay? Estos rangos de direcciones es bastante seguro de que Cisco se los va a pedir en el examen. Puede aparecerles alguna cuestión en el examen final y también puede aparecer en el examen de la asignatura, porque esto es nuestro punto de partida para hablar de direccionamiento. Bien. Aparte de esos rangos de direcciones, pues tenemos otras categorías. Tenemos direcciones de bucle invertido. Estas se utilizan para ver si hay conectividad o si todo el stack o la pila de TCP/IP está funcionando bien en la computadora. Es como probar conectividad consigo mismo. Conectividad con localhost. Lo podemos ver aquí en la pantalla. Igual vamos a tener respuesta si TCP/IP está funcionando correctamente en nuestra máquina. Bien, en el caso de las direcciones link local, que es el segundo bloque de esta lámina, son direcciones es un rango de direcciones que se toman de manera automática si no hay DHCP disponible. Es decir, son direcciones automáticas, por decirlo de alguna manera. Voy a ir a la práctica de enrutamiento. Voy a probar antes de compartirles. Bueno, aquí están viendo que estoy agregando una PC a la red del S5 para que podamos ver cómo funcionan esas direcciones. Permítanme un momento. Por ejemplo, cuando una PC hace una solicitud a un servidor de HCP, como en este caso, y ese servidor de HCP no está disponible,
Entonces, lo que hace el sistema operativo en la PC es asignar siempre una dirección IP. ¿De dónde toma esa dirección IP? Del rango que les estaba hablando. Si se fijan, 169.254.165.41. Esa es la dirección IP que ha asignado el sistema operativo. Bien, está en este rango de las direcciones link local. Nosotros podemos comunicar varias computadoras en una red únicamente con estas direcciones de enlace local. Si no dimos las direcciones nosotros, el sistema operativo lo hará. Bien. El último bloque de direcciones, las direcciones testnet, son utilizadas para enseñanza, aprendizaje, lo que fuese documentación, por ejemplo, son estas últimas de acá. Por lo general, los ejemplos con los que podríamos encontrar, perdón, con los que podríamos encontrarnos, los ejemplos que encontraríamos en las RFC estarían en ese rango de direcciones, porque son utilizadas para el entorno académico, digamos. Bien. Listo, continuamos. Entonces, dejando de lado esas clasificaciones de hablar de direcciones IP privadas, hablar de públicas, de las direcciones de enlace local o testnet, bien, pasamos a otro enfoque. Todo el espacio de direccionamiento estaba dividido en clases. Si se fijan, comenzamos desde la dirección 000 hasta poder llegar a una dirección 255, 255, 255. 255. En este caso, en estas tres clases, llegamos hasta la 223, 255, 255, 0. Bien, el espacio de direccionamiento es continuo, es decir, lo podemos ver como un gran recuadro. Todo el espacio de direccionamiento lo podemos ver como si fuera un recuadro lo bastante grande y está dividido en bloques de direcciones. Cada uno de estos bloques contiene una determinada cantidad de direcciones. El detalle es que todo ese espacio de direccionamiento comienza con la dirección 0000 y va a terminar en la 255, 255, 255. Bien, ¿de dónde viene esto? Recordemos que lo que tenemos en las direcciones IPv4, el formato que tenemos, son 4 posiciones separados por puntos que llamamos octetos. Cada una de estas posiciones o octetos está compuesto por 8 bits. Entonces, si para la primera posición tengo 8 bits, para la segunda 8 bits, para la tercera 8 bits, voy a ir formando, como lo vimos en la última clase, voy a ir haciendo variaciones y voy a llegar a un total, o la última dirección de 255, 255, 255, 255. Bien, pues ese espacio general de direcciones debemos administrarlo y para eso surgieron las clases. Desde la 000 hasta la 127.000 tenemos una clase A. Si se fijan, es un prefijo pleca 8. Es una red bastante grande. Bien. En cada red de clase A pueden haber casi 16 millones de direcciones de host, es decir, por cada red. Luego teníamos la clase B,
que ya cambia el prefijo, es decir, disminuye el tamaño, y aquí pueden haber hasta 65.000 direcciones de host por red. Y en el último caso teníamos la clase C. Si se fijan, ya nos pasamos al tercer octeto y tenemos un prefijo de pleca 24. Aquí, como les había dicho antes, podemos tener direcciones, redes de máximo 254 direcciones de host. Bien. Será muy útil para ustedes cuando retomen la lectura en el capítulo, que se fijen en estos recuadros que tenemos a la izquierda, porque ahí nos dice la cantidad máxima de redes que puede haber en cada clase y la cantidad de IPs por red, o por clase, mejor dicho. Bien. Bien, les recomiendo este video de cómo funciona el direccionamiento IPv4 con clase. Es bastante didáctico y con eso ya debe quedar bastante claro lo de la división del espacio de direccionamiento. Bien, el detalle con el direccionamiento con clase era que, supongan, tenemos una empresa que necesita solicitar un bloque de direcciones. Si esa empresa solo necesita conectar, supongamos, necesita conectar 254 usuarios o tener direccionamiento para 254 usuarios, no le puedo asignar, por ejemplo, una clase C. Porque solo hay 254 direcciones de host. Hablar de direcciones de host es decir, direcciones asignables. Hablar de direcciones asignables es prácticamente hablar de cuántos usuarios eh, necesitan direccionamiento o necesitan una terminal para comunicarse en la red. Direcciones de host, o es lo mismo, direcciones asignables. Bien, entonces, no puedo trabajar con una clase C porque apenas tengo 254. Tendría que trabajar con una clase B. ¿Por qué con una clase B? Porque me da hasta 65.534 direcciones, tal como se muestra ahí. Bien, ¿cuál es el problema de asignar una red clase B a esta empresa que necesita solamente 254 direcciones? Bueno, que el resto se desperdicia. No estarían siendo utilizadas si les estoy quitando direcciones posiblemente a otra empresa. Y tengo demasiadas direcciones desperdiciadas. Bien, por eso es que el esquema con clases se volvió impráctico y surge entonces el direccionamiento sin clase. Bien, en pocas palabras, entonces, ¿qué implica un direccionamiento sin clase? Que voy a tener redes o bloques de direcciones lo más ajustado posible a lo que necesita una determinada empresa. Entonces, ya con eso, empiezo a hablar de routing o enrutamiento entre dominios sin clase, que es esto de aquí, CIDR, porque permite asignar direcciones IP en cualquier límite de bits. Traducido eso de cualquier límite de bits o longitud de prefijo, es que yo puedo aumentar o disminuir la cantidad de bits de host. Como ustedes ya lo vieron en la clase anterior, si yo aumento la cantidad de bits de host, puedo tener más direcciones. Si lo hago más pequeño, entonces tengo menor cantidad de direcciones. Bien, eso es lo que permite CIDR. Poder ajustar una red o un bloque de direcciones a las necesidades que tiene la empresa. Ya no pensando en un esquema con clase, sino en las necesidades
reales de conexión. Bien, ¿quién asigna estas direcciones IPv4 o IPv6? Porque hemos hablado de que se le piden a alguien, ¿no? Viene una empresa, ocupa direccionamiento, entonces solicita un bloque de dirección. Hay distintas organizaciones por cada continente que administran ese espacio de direccionamiento IPv4 o IPv6. Cuando hablemos de IPv4, recuerden que este espacio de direcciones que tenemos acá es bastante limitado. Bien, no vamos en toda esta parte, en todo este recuadro, desde la 00 hasta la 255, 255, 255, no tenemos suficientes direcciones para poder dar conexión a todos los dispositivos que actualmente necesitan una dirección para comunicarse. Bien, entonces es necesario administrarlo de manera que se evite el desperdicio en una determinada red. Bueno, en todas las redes. Tenemos que evitar el desperdicio en las redes que formemos. Bien. Entonces, volviendo a las organizaciones, las que administran esa asignación, para Latinoamérica es LACNIC. Cada una de estas empresas tiene, de estas organizaciones tiene un servicio bastante completo. En el caso de LACNIC, ofrece bastantes cursos, por ejemplo, para IPv6, para enrutamiento. Deberían visitar la página, se las recomiendo. El problema es que para esos cursos, pues la lista de espera es bastante alta. Entonces, a veces sí hay que estar bastante pendiente para poder lograr un cupo. Pero el curso de IPv6, hay un curso básico y un curso avanzado, de verdad se los recomiendo. Tenemos la descripción aquí a la derecha sobre cuál es el respectivo registro para cada continente. Bien, para Latinoamérica y Caribe es LAC. Bien, otra de las actividades con la que trabajaremos es el identificar las direcciones IPv4. Este laboratorio, esta práctica, es la 7149. También es una asignación para esta semana. Supongamos que la clase del jueves la cubriríamos con esta actividad o se aprovecharía con esa actividad. 7149. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora?